listo, lista para poder estudiar la palabra, y quiero animarte a que me acompañes a orar y vamos a comenzar orando. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Así lo has prometido. Y Señor, muchas veces hay cosas, personas, circunstancias que nos desenfocan de mirarte a ti en medio de cualquier situación. Y es de humano, Señor, pero te suplicamos que tu Santo Espíritu pueda usar tu palabra para reenfocar nuestra mirada en ti. Tu palabra dice que debemos caminar y vivir con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y así queremos hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy vamos a abordar el capítulo 23 de Primero de Samuel, los 29 versículos, espero no acabar a las 12 de la noche. Son 8:20 de la noche, esperamos 9, 10 a más tardar estar terminando. Y he titulado a la reflexión del día de hoy, Mantente enfocado en Dios. Y es que, hermanos, hay muchas cosas, personas, circunstancias, que con facilidad nos desenfocan, no nos permiten ver, se nos hace difícil entender qué es lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Y necesitamos con mucha frecuencia pedirle a Dios que nos ayude a reenfocarnos. Es como los barcos, tanto de la antigüedad como los de nuestro tiempo, constantemente son desviados de su curso por las corrientes marinas. En la antigüedad lo que hacía el capitán o algunos de sus subalternos era en las noches medir las estrellas y en un plano calcular el rumbo, y si descubrían que ya se habían desviado algunos, pues algo, ¿no?, del rumbo original, corregían el rumbo. Y era la manera en que la nave aseguraban llegar al puerto que habían destinado. Y en nuestra vida cotidiana, hermanos, muchas veces pasa lo mismo. Hay corrientes que nos sacan del curso y hay que mantenernos en el rumbo. Y para eso, con cierta regularidad, necesitamos mirar cómo vamos, hacia dónde vamos, qué dice Dios de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando. Y el capítulo 23 de Primero de Samuel nos da, dentro de la narrativa, algunas lecciones de cómo Dios quiere mantenernos enfocados. Vamos a entonces abrir nuestra Biblia, Primero de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer y luego hacer una pausa donde sea conveniente. Dice la palabra de Dios. Acuérdate que David está huyendo de Saúl, porque Saúl, ¿qué quiere hacer con él? Solo lo quiere matar. El rey de Israel persiguiendo al pastorcito de Belén de Judá para matarlo.
Dice el versículo 1, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila. Keila era una ciudad, más adelante les voy a mostrar un mapa, y roban las eras, las cosechas que ya habían levantado. Y eso era trágico para el pueblo, ¿no? Porque pues presagiaba un tiempo de escasez. Tú sabes que cuando un producto se escasea, ¿qué ocurre con los precios? Va para arriba e incluso pues hambruna, ¿no? Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Bueno, hermanos, en primer lugar, lo que a mí me llama la atención en este pasaje es que quienes están padeciendo esta situación, los de Keila, en lugar de recurrir a Saúl, que es el rey de Israel, y una de sus obligaciones es proteger al pueblo, acuden con David. Y es que, hermanos, cuando perdemos el enfoque, generalmente dejamos a un lado las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y comenzamos a hacer otras cosas que a lo mejor consideramos importantes, las consideramos placenteras, atractivas, pero olvidamos nuestra responsabilidad a las que Dios nos ha llamado. Y Dios a todos nos ha hecho un llamado, hermanos. Saúl estaba desenfocado. Su deseo de matar a David y quitar su rival al trono le hizo no proteger a su pueblo. Pero hay algo que vale la pena resaltar. Dios siempre va a levantar a alguien cuando tú dejas de cumplir tu responsabilidad. Dios no se va a limitar, no se va a cruzar de brazos y va a decir, a ver cuándo Gloria, a ver cuándo Yolanda, a ver cuándo Mane, a ver cuándo Moy se van a poner las pilas. Él va a seguir haciendo su obra. Y los que perdemos el privilegio de poder experimentar a Dios a través del servicio, somos nosotros. Y muchos tienen en poco ese llamado de Dios. Ahora hay llamados específicos y hay llamados más generales hacia los creyentes. Por ejemplo, si miras la diapositiva, Dios nos ha llamado a 3 cosas. Bueno, sí, adorarle, o sea, podemos poner una lista interminable. Pero aquí en el mundo
Dios nos ha llamado a ser luz y sal de la tierra, según Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. En segundo lugar, Dios nos ha llamado a ser un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, invertir nuestro tiempo, la vida, los talentos, los recursos que Dios nos ha dado para hacer buenas cosas. Y que los que no conocen a Dios puedan verla a través de nosotros por medio de esas buenas obras. Y en tercer lugar, Dios nos ha llamado a servirle a Él y a servir a nuestro prójimo. Gálatas 5:13 dice que nos sirvamos unos a otros por amor. Colosenses dice que a Cristo el Señor servimos. Y hermanos, muchas personas desprecian este llamado. Pero varias veces yo como pastor, a través de los años, he experimentado momentos de frustración al ver la apatía que muchos creyentes, de hecho lamentablemente la gran mayoría, tienen hacia cumplir este llamado que Dios nos ha hecho a todos. Con los años he aprendido que debo dejarle eso a Dios. Y Dios va a levantar personas. Dios siempre tiene un remanente fiel. Y Él, déjame decirlo así crudamente y sin anestesia, no te necesita. A mí tampoco. Si yo mañana digo, hermanos, voy a dejar el ministerio, algunos se alegrarán, otros se entristecerán, otros dirán, pastor, ¿cómo va a hacer eso? Pero el más importante es lo que Dios opina, lo que Dios piensa. Y aun si esa decisión, estoy poniéndolo como ejemplo, la tomara sabiendo que no es el plan de Dios, Dios no va a quedarse ahí como esperando a ver qué día reacciona, ¿no? Él va a seguir haciendo su obra. Y quien se pierde el privilegio somos nosotros. Sí, por ejemplo, los domingos puede llenar aquí, ¿no? Pero convoca una jornada de cualquier tipo de ministerio, sea de servicio, de evangelismo, de oración. ¿Y qué hace la mayoría de la gente, honestamente? ¿Qué hace la mayoría? Tiene otras prioridades, tiene otras ocupaciones. Y te reitero, ¿no? Siendo pastor joven eso me frustraba, pero ahora digo, que hagan lo que les dé su regalada gana. Al final, Dios es quien nos va a dar una recompensa. Y yo quiero amar al Señor a través de ser fiel a mi llamado y experimentar la gracia de Dios en mi vida a través del cumplimiento de ese llamado. Era lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú debes mantener, fíjate bien, está hablando de un enfoque, debes mantener la mente clara en toda situación. Una mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ocúpate
en hacer lo que Dios te ha encomendado. Ahora, ¿significa eso que vamos a dejar nuestros trabajos? No. Pero significa que todo, como te lo he dicho en otras veces, es como un embudo. No importa dónde caiga el agua, al final va a ir a reconocer a un centro, y ese centro, en este caso, es el llamado de Dios que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, en tus negocios, en tus hobbies, en tu partido América Cruz Azul o América Chivas, o si eres aficionado de básquetbol, en todo lo que hagas, al final debemos ocuparnos en esas buenas obras. Acuérdate lo que nos enseña Efesios capítulo 2, ¿no? Fuimos creados en nuevas personas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que andemos, nos ocupemos en ellas. Y cuando tú amas a Dios, cuando comprendes que el propósito de tu existencia es el privilegio de vivir para su gloria, tú encuentras satisfacción, alegría, deleite en servir al Señor. Que uno pudiera tener todos los obstáculos y pretextos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Señor, estoy enfermo. Señor, estoy cansado. Señor, me han recomendado. ¿Sí me explico? Pero es tu decisión. Y yo, aunque hace un rato dije, ¿no?, que haga lo que le dé su regalada a las personas, pero mi trabajo es animarte a que respondas al llamado. Pero no te puedo obligar. Me encantaría tener la mitad de la iglesia en el estudio bíblico de los martes. No los puedo obligar, ni quiero. A fuerza ni los zapatos entran. Prefiero que estés aquí, disfrutes el tiempo de la alabanza, de estar en la palabra, el tiempo de compañerismo al final, con el bocadillo que damos y todos felices, disfrutando lo que Dios nos ha dado. Ahora, hermanos, para reenfocarnos, debemos seguir el ejemplo de David, buscar la dirección de Dios. 2 veces David le pregunta al Señor, a ver, no entendí bien, dice, ¿no? ¿Por qué vienen a mí a pedirme que yo libere a Keila, la ciudad? Eso es responsabilidad de Edgar, de Pedro, de Renato. ¿Por qué yo? ¿Usted cree que David no pudo haber dicho algo así? Claro que sí. Pero él dice, bueno, vamos a preguntarle a Dios. Y le pregunta la primera vez. Dios, ¿debo de ir? Levántate y ve, le dice. Entonces David ya dice, bueno, pues sí es déjeme usar una palabra contemporánea, es un emprendimiento de alto riesgo, porque Saúl va a saber a dónde ando, y luego va y se lo plantea a sus hombres, y ¿qué le dicen sus 600 hombres? Porque tenía más o menos 600 en esta época. ¿Qué le dicen?
Oye, David, el miedo no anda en burro, les dice, ¿no? Tenemos miedo. Si estando aquí en Judá tenemos miedo, somos solo 600 y Saúl puede venir con 20,000 a darnos chicharrón. Ahora, ¿qué vamos a ir a hacer con los filisteos? ¿No? Mejores armas, están envalentonados, saben de ese conflicto civil que está habiendo dentro de Israel. ¿Ustedes creen que los filisteos no se daban cuenta que había una especie de guerra civil? Claro que se daban cuenta. Por eso empezaron otra vez a incursionar para robar, pues ese era el propósito, ¿no? Vengan las cosechas, los ganados, lo bueno que tengan. Pero David hace algo muy bueno que debemos imitar: buscar la dirección de Dios. Y hermanos, Dios quiere guiarnos. No es un asunto ocasional o de gusto. Él dice: yo quiero guiar tu vida. Yo soy tu pastor. Nada te faltará. Por lugares de delicados pastos, ¿te acuerdas, no? Me pastoreará, confortará mi alma, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, Dios desea guiarnos. Y todavía algo beneficioso para nosotros: Dios bendice la obediencia. Ahora, David no estaba sujeto a la democracia, ¿verdad? No fue y dijo, a ver, la segunda vez, ¿no? La primera vez consultó a sus hombres, ¿no? Y pues eran sacatones de repente, ¿no? No eran un ejército bien entrenado. Acuérdate quienes llegaron a David a la cueva de Adulam, ¿no? Lo vieron la semana pasada con Renato. Los endeudados, los que no tenían esperanza, o sea, no eran soldados profesionales los que llegaron ahí. Pero David confiaba en ellos. Y la primera vez les pregunta, la segunda vez ya no les pregunta. Él tiene la confirmación de parte de Dios y simplemente les da la orden: vamos, hagámoslo. Y eso nos recuerda un principio, hermanos. Si Dios, a ti como líder en una iglesia, como líder en un ministerio, te muestra algo y te lo confirma, no importa si hay un sector que no está de acuerdo. Porque en la iglesia, por lo menos yo lo que veo en el Nuevo Testamento, no es la democracia. Yo sé que hay modelos de iglesia que votan, ¿no? Me acuerdo, nos pareció muy curioso, ¿no? Cuando estuvimos viviendo en Guatemala, que para elegir a los diáconos, servidores, ancianos, decía el pastor, a ver, ¿y cuántos apoyan a tal hermano, no? Y ya contaban manos, ¿no? Y tal hermano tiene apoyo y 3 manos, no, este no tiene apoyo, y así, ¿no? Y digo, yo respeto las formas que por su tradición algunas iglesias tienen, pero quiero decirte que hay ocasiones, o sea, pedir el consejo de quienes sirven contigo es buenísimo. Y te he platicado cómo fue que comenzamos Calvary en el Marqués, ¿no? Con mis 6 líderes, orando por un mes, y al término de ese mes, los 6 dijeron que sí, que comenzábamos una obra ahí, que con el favor de Dios en julio va a cumplir ya 5 años. Y ahí está la iglesia creciendo y madurando, está obviamente años atrás en cuanto al proceso con relación a esta, pero esta ya tuvo su pico, ya tuvo su declive y ahorita está volviendo, por la gracia de Dios, a resurgir, ¿no? Aquella va ahorita en la cuesta de su vida, o sea, está creciendo, se está desarrollando, se está formando liderazgo, Dios se está levantando. Y hermanos, yo me acuerdo que yo hacía casi como mis apuestas, decía yo, fulano va a decir que no, o va a decir que lo pensemos, ¿no? Y tenía yo como un marcador 4-2, ¿no?
Y yo decía, bueno, si 4 dicen que sí y 2 que no, vamos a esperar un poco tiempo. Vamos a orar otro tiempo. Si 5 dicen que sí y 1 que no, le damos para adelante, ¿no? Pero para sorpresa mía, de los 6, dijeron los 6 que vivamos adelante, ¿no? Entonces uno como líder dice, bueno, gracias a Dios por esa confirmación, vamos a darle, ¿no? Mira la promesa del Señor, Salmo 32, versículo 8. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Cómo es el sendero del Señor? ¿Qué dice ahí? Es el mejor. Por ahí te voy a llevar. Te aconsejaré y velaré por ti. Salmo de David. Y eso lo podemos tomar para nosotros, hermanos. ¿Dios quiere guiarte? El problema es que nosotros no queremos ser guiados por Dios. ¿Cuántas dolores, cuántas aflicciones, cuántas lágrimas, cuántos momentos de angustia, de ansiedad hemos vivido simplemente porque hemos decidido no dejarnos guiar por Dios? Si tenemos al mejor pastor, creo que te lo dije hace unas semanas, es realmente insensato no dejarse guiar por el mejor pastor, que es el Señor. Sigamos con la lectura bíblica, versículo 6. Dice la palabra lo siguiente: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, los que mataron ahí en la ciudad, los sacerdotes, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo era el efod. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, fíjate cómo el desenfoque te hace confundir la voluntad de Dios. Dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo, ahora sí, los de Keila ahí que se mueran, allá que se las arreglen, ¿no? Cuando fueron los filisteos. Pero ahorita que está David ahí, dice, convocó a todo el pueblo a la batalla para descender ¿a dónde? A Keila. Saúl completamente desenfocado. Y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Y dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Y anduvieron de un lugar a otro,
Y vino a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió en salir. En la siguiente imagen viene la figura de un sacerdote, del sumo sacerdote judío. Estaba bonito su traje, ¿ah? Y si se fijan, trae lo que se conoce como el pectoral, que era un accesorio donde en piedras preciosas estaba grabado el nombre de cada tribu de Israel. Y luego había una especie de saco donde se guardaban dos piedras llamadas Urim y Tumim. Y el texto no nos dice exactamente, en todos los pasajes donde se llega a mencionar, cómo funcionaban, pero eran parte de la vestimenta del sumo sacerdote, eran parte del pectoral. Yo no sé si las ponían sobrepuestas o iban atrás del pectoral, no tengo bien claro dónde, pero era un instrumento que Dios usó como un medio de consulta para preguntas específicas. Y varios usaron el Urim y el Tumim. Yo no sé si la piedra resplandecía, se calentaba, no sé, algo pasaba, pero por eso observen el tipo de preguntas que hace David. La respuesta básicamente era un sí o un no. Entonces, si una piedra, vamos a suponer que se calentaba la piedra, ¿no? Si una piedra se calentaba, la del sí, pues era sí, o si se calentaba la del no, pues era no. Y de esa manera, Dios usaba esta herramienta para guiar a sus siervos. Pero Saúl, hermanos, está sumamente desenfocado. Y había dos cosas por las que lo desenfocaban. Él sabía que el próximo rey de Israel iba a ser David. Lo sabía. Pero estaba luchando contra la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros, a lo mejor en asuntos, voy a ponerlo entre comillas, menores, vivimos luchando contra la voluntad de Dios. Sabemos que no debemos ir por este camino. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. O Dios te ha hablado de manera específica tocante a una relación sentimental, a un negocio, a alguna oportunidad que se presenta para mejorar la vida. Y habrá veces que sí van a venir de parte de Dios, pero otras veces no van a venir de parte de Dios y eso te va a desenfocar. Y Saúl vivía desenfocado en primer lugar por sus intereses personales egoístas. Él quería seguir siendo rey de Israel. Y es entendible. Una posición de privilegio, de autoridad. Soy como se pelean los políticos por el hueso, ¿no? A mí de repente me parece increíble, o sea, yo creo que desde los 90 que iba yo a cumplir de apenas 20 años, pues me ha interesado de repente temas de política, ¿no? Y yo veo las mismas caras, nada más con otros colores. Y quien no se da cuenta de eso es porque está cegado. Son los mismos monos, perdónenme la expresión, las mismas personas.
Y ya nomás porque brincaron de un lado a otro ya son diferentes. Es el mismo cuento de siempre. Y hermanos, pues porque son privilegios, posiciones de privilegio, de poder, donde tienen acceso a dinero que no trabajaron para ganar. Porque el Estado, hermanos, toma del fruto de tu trabajo, tuyo y mío, y venga para acá. Eso es lo que hace. Para mí en lo personal, a ver si no me meto en líos por esto, pero para mí en lo personal los impuestos son un robo autorizado. Te meten la mano a la bolsa del fruto de tu trabajo. Ahora la Biblia dice, paga tus impuestos, ok, vamos a pagarlos. Pero, y te animo a que lo hagas, ¿no? También hay muchos cristianos evasores fiscales, ¿no? Pero muchas veces nuestros intereses personales y egoístas nos llevan a vivir desenfocados. Y de manera particular, Saúl, por su odio a David, su deseo de no tener rival al trono, le hace perder la cordura. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 16 al 18. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, ¿qué va a haber ahí? Desorden y toda clase de maldad. Pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Seguimos, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl, ¿cuándo? O sea, era una obsesión ya, de plano. O sea, Saúl prefería dejar la comodidad del palacio, olvidar sus responsabilidades, dejar de disfrutar la vida por estar obsesionado con David todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Y vean qué lindo, fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, versículo 17, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Vean qué tipazo era Jonatán. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores. Y Jonatán se volvió a su casa. Vamos a hacer una tercera pausa aquí. Muy interesante, hermanos. No siempre es el plan de Dios que seas el número uno. Me acuerdo que una vez decía, amada Tenchita, también el violín segundo suena bien. Y es verdad.
Cuando estuve viviendo en Guatemala por 2 años, yo fui pastor asistente y lo disfruté tanto, porque no llevaba yo la carga de la administración principal de la iglesia. Cosa que para ese entonces yo ya tenía 10 años de haber comenzado mi ministerio pastoral e hice una pausa de 2 años para ir al seminario a Ceteca. Y fui tan feliz siendo pastor asistente. Me dijo mi pastor en aquel momento, Mario Enrique Chávez, que lo recuerdo con mucho cariño: te vas a hacer cargo de la enseñanza de la escuela dominical de adultos. Era una iglesia, en Guatemala las iglesias son grandes. De hecho, Guatemala es el primer país donde el catolicismo es minoría en América Latina, o sea, mucho cristiano evangélico. Yo tenía una clase de adultos de más de 100 personas cada domingo. Y aparte me ponía a predicar cada que él no podía, y eso era bien seguido, ¿no? Y ya, era toda mi responsabilidad, ¿no? Pues estaba feliz. No tiene nada de malo ser segundo, hermanos. Y Jonatán lo entiende perfectamente. Le dice a David: mira, no tengas temor, tú vas a ser el siguiente rey de Israel. Y mira quién se lo está diciendo: el heredero al trono de Israel. Pero ya lo había trabajado a Jonatán. Yo creo que, de hecho, te animo a ver la segunda temporada de La Casa de David. Ahí págate un mes de Amazon Prime. Vale la pena. Y justo pintan a Jonatán como, sí, un hombre leal con su padre, leal con David, porque Jonatán peleó hasta la muerte al lado de su padre. Pero Jonatán sabía que el plan de Dios era que David fuera rey. Y por otro lado, en la serie te dejan ver que Jonatán está aliviado. Siente descanso de que él no va a llevar la carga que ve que su padre lleva como rey de Israel. Ahí en la siguiente diapositiva, hermanos, les puse un mapa pues, para que les haga sentido. Miren, del lado izquierdo dónde está Filistea, dónde está Gat, luego está Sif, Keila, Jerusalén. Saúl puso en Gibea, ¿no?, su fortaleza del reino, pero David la movió a Jerusalén. Luego, ¿dónde está Belén? ¿Dónde está Hebrón? Y fíjense cómo en el sur del Mar Muerto está el desierto de Mahom, que ahorita lo vamos a ver. Sif. Ahora, no eran lugares paradisíacos, ¿no?, donde uno quisiera estar. David no estaba en un resort de 5 estrellas, ¿verdad?, todo incluido ahí con un aire acondicionado, una alberca a un lado, en el desierto, ¿no? Y aquí yo veo algo muy claro, hermanos. Dios usa el desierto para reenfocar nuestra mente y nuestro corazón. Y Dios le recuerda a David 3 cosas: que Él está en control, aunque no parezca. Porque imagínate David, ¿no? O sea, fue ungido, quizá tenía unos 15 años, 16 cuando fue ungido. Cuando mató a Goliat, ha de haber tenido unos 18 o 19 años. Y pasó 10 años aproximadamente huyendo de Saúl. 10 años. Uno en la narrativa se lo echa en
10 minutos, 20 minutos, ¿no? Leyendo. Pero ¿te imaginas lo que es 10 años de estar huyendo? 10 años de estar en el desierto. 10 años de, no sé si mirar de cuando en cuando a su esposa, la hija de Saúl, Merari, Mical. Pero en el desierto Dios le recuerda a David a través de Jonatán que él está en control. Señor, yo quisiera que le cayera un rayo a Saúl. Yo creo que podía ser la oración de David, ¿no? Tú me prometiste que voy a ser rey. Resuélveme el problema. Ya. Me urge. Pero Dios quiere usar el desierto para reenfocar el corazón y la mente de David. De hecho, si lees el Salmo 54, no lo vamos a leer ahorita ya por el tiempo, pero ahí David describe cuando es traicionado, ahorita vamos a ver por los de Sif, pero reconoce la soberanía de Dios atrás de eso. Dios está en control, hermanos, aun cuando parezca que no. En segundo lugar, Dios le ha dado promesas a David y Jonatán se lo recuerda. Dios ha dicho que tú vas a ser el rey. Y David puede recordar el día que Samuel fue y derramó el aceite de oliva en su cabeza. Y David puede recordar el día que un jovenzuelo flacucho, casi considerado un perro por Goliat, derrotó al gigante. David puede recordar cada batalla cuando una espada pasó quizá rozando su cara, quizá rozando su costado, pero el Señor, que está en control, le daba victorias, su gracia y su favor con el pueblo. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y la tercera cosa, hermanos, que Dios le recuerda a través de Jonatán, es que Él obrará para el bien de los suyos. Aquí el punto es si eres del Señor o no. Porque Dios promete en su palabra que Él va a obrar y las cosas obran para bien para los que son suyos, no para todos los seres humanos. Entonces yo lo que te animo es a que mires tu corazón y con toda sinceridad delante de Dios veas si eres o no eres del Señor. Y si descubres que aún no eres del Señor, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida, entrégale lo que eres y Dios dice que a todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pero muchas veces empezamos a conocer de la palabra y creemos que se aplica para todos, pero hay cosas que Dios solo aplica a los que ya son suyos, no a todos. Y ahí es donde yo te animo a que hagas esa reflexión al interior de tu corazón. Vamos a continuar leyendo, versículo 19. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores? Chismosos, ¿verdad? En el collado de Aquila,
que está al sur del desierto, allá pegado al mar Muerto que vimos en el mapa. Por tanto, rey, desciende pronto ahora. Ya me los imagino, ¿no? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo. Y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Ya se había cansado Saúl, ¿verdad?, de andar errante ahí buscándolo. Y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron, los de Zif, y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba de un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Estaban bien cerquita, ¿no? Nada más cada quien en una ladera distinta, ¿no? Y David, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlos. ¿Dónde estás, Dios? Saúl me tiene atrapado, me están encerrando. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hama Lecot. Entonces David subió allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Hermanos, Dios es especialista en cambiar inesperadamente las circunstancias. Porque humanamente a veces esperamos algo, decimos, pues esto es lo que va a ocurrir. Pero si es la voluntad de Dios algo, Dios tiene la última palabra en todo asunto. Y entonces una circunstancia tan desfavorable, ¿no? David ya se sentía que ya lo atrapaban, ¿no? Encerrado, me imagino, por delante, por detrás, por la gente de Saúl. Y de repente Dios interviene. Por allá, sin que nadie sepa, movió a algún rey de los filisteos, dijo: órale, métete aquí a atacar, ¿no? Y justo en ese momento llega un mensajero a Saúl y le dice: oye, nos están dando chicharrón allá, necesitamos tu ayuda. Y Dios inesperadamente salva a David. Y muchas veces así pasa, hermano. Cuando nuestra lógica humana piensa que va a ocurrir tal cosa, que va a suceder así, cuando estamos confiando en nuestras habilidades, en nuestros pensamientos, en nuestra inteligencia humana, en nuestra capacidad de resolver problemas. A veces Dios en el desierto nos mete en circunstancias bien desfavorables. Y no nos queda más que clamar a Dios.
Y Dios se va a manifestar con un cambio inesperado de circunstancias. Porque Él obra a favor de los suyos, hermanos. Miren lo que dice Romanos 8:28. Ahí está mala cita. Falló un dedazo de un número. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No dice que Dios está obligado para que todo resulte para bien. Pero si Dios tiene un propósito, no hay poder humano ni espiritual que pueda cambiar los designios de Dios. Y Él va a hacer su voluntad. Y eso es algo, hermanos, en lo que debemos descansar. Yo soy un hombre que estoy acostumbrado a resolver problemas. No me vas a ver con las manos cruzadas ante un problema. Siempre mi mente, mis acciones, los recursos que Dios me ha dado van a ser enfocados en resolver un problema. Un problema de ingeniería, un problema familiar, un problema de la iglesia. Así me hizo Dios. El detalle es que yo siempre quiero resolver. Y hay cosas que no puedo resolver. La situación que estoy viviendo con mi familia, no hay médico, no hay hospital, no hay dinero, no hay medicina que pueda garantizar que voy a sanar de la enfermedad que tengo. Y entonces Dios me desarma. Y eso causa mucha ansiedad en mí. Estoy abriendo mi corazón. Pero por otro lado, ahí en el desierto que estoy viviendo, Dios quiere enseñarme. Él tiene el control. Y que Él obrará para bien de los que le amamos. ¿Ese bien necesariamente es sanidad? No necesariamente. Pero le he dicho al Señor, ya no quiero llevar una carga que no puedo llevar. Es una necedad. Es una necedad querer llevar esta carga. No tengo control. Así que quiero confiar en ti. Descansar en ti. Recordar que tú eres soberano. Que hay promesas en tu palabra. Y que dices que obrarás en mi favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque a través de